El domingo pasado empezamos a hablar sobre, permítanme, ahí estoy, sobre 7 cosas o 7 elecciones que debemos hacer para seguir caminando con el Señor y para seguir creciendo espiritualmente y moralmente. Y la primera que estudiamos ese día fue escoger pelear contra la carne, y estábamos viéndolo en Éxodo 17:9. Y vimos la historia de cómo Josué estaba peleando contra Amalek, y Josué estaba peleando en el valle contra Amalek, y Amalek es una figura o representa nuestra carne. Y Moisés estaba en el collado, él estaba en la cumbre, él estaba viendo lo que estaba pasando, estaba viendo la batalla. Pero no solamente estaba viendo la batalla, sino que Moisés estaba ahí orando, y en sus manos tenía la vara con el nombre de Jehová, con el nombre de Dios. Entonces, Josué representa la batalla natural que todas tenemos contra nuestra carne, y Moisés representa la batalla espiritual que tenemos con nuestra carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Bueno, son todas esas cosas que son desagradables al Señor: la mentira, la envidia, el adulterio, la infidelidad, qué sé yo, qué más les podría decir. Todas esas cosas, los homicidios, todas esas cosas que vienen de nuestra carne, no son agradables al Señor. Muchas veces al Señor nos ha pedido ya cosas que debemos entregar y no se las hemos entregado, y esa área no es agradable al Señor todavía. Entonces, Moisés peleaba espiritualmente y Josué peleaba naturalmente. Pero dice la palabra ahí en Éxodo 17 que a Moisés se le cansaban sus brazos de tener la vara con el nombre del Señor en alto, y que junto a él estaba Aarón y estaba Hur. Y como ellos veían que cada vez que Moisés bajaba sus manos, pues prevalecía Amalek contra Josué. La carne estaba prevaleciendo contra el pueblo de Israel. Entonces vinieron Aarón y Hur, y se les ocurrió poner una piedra debajo de Moisés para que él pudiera sentarse. Y ellos, uno a cada lado, detenían las manos de Moisés, porque Moisés estaba ya cansado de estar sosteniendo la vara. Lo que él estaba haciendo era levantando el nombre del Señor para que el Señor les diera la victoria sobre Amalek, sobre la carne. Y aprendíamos que la roca en la que Moisés estaba sentado, la piedra en la que Moisés estaba sentado, es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca en la que cada una de nosotras está cimentada, en la que cada una de nosotras está firme. Y Aarón y Hur representan uno la palabra y otro el Espíritu Santo. Cuando venimos a lo espiritual a pelear esas batallas contra la carne, debemos estar cimentadas en el Señor Jesucristo. Debemos tener la palabra y debemos de tener el Espíritu Santo para ganar estas batallas. El Señor les dio la victoria, le dio la victoria a Josué en lo natural. Él venció a Amalek, pero también les dio la victoria sobre esta batalla en lo espiritual, porque Moisés nunca dejó de levantar el nombre del Señor. Así es que debemos, si queremos ganarle la batalla a nuestra carne, debemos de estar cimentadas, debemos de estar firmes, debemos de decir: Señor, yo sé que esto no te agrada, yo sé que tú me estás pidiendo esta área de mi vida, yo sé que a ti no te gusta que yo sea enojada, yo sé que a ti no te gusta que yo me frustre, que yo tenga esta falta de perdón, que yo tenga todas estas cosas. Hoy vengo a pelear la batalla, pero no estamos peleando la batalla en nuestras fuerzas, estamos peleando la batalla en el nombre del Señor. Estamos peleando la batalla con la palabra y con el Espíritu Santo. Si no lo hacemos de esta manera, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, porque miren, muchas veces sentimos que ya derrotamos algo y se vuelve a levantar y tenemos que volver a pelear contra eso. Yo sé que una de las cosas que más nos cuesta en nuestra carne es el enojo, porque hoy decimos: no me levanto y no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar, voy a tener paciencia,
voy a tener misericordia, voy a tener amor, y a la media hora de que nos hemos levantado algo pasa y ya nos enojamos. Y entonces decimos, bueno, pero ¿y si yo voy a entregarle el enojo al Señor todo el tiempo? Mi amada hermana, no vamos a dejar de pelear con esta carne hasta que estemos delante del Señor. Así es que no nos demos por vencidas. Vamos a darle el golpe final a esta carne cuando el Señor nos mande a llamar, ya sea por la vía de la muerte o ya sea porque Él venga por su esposa, por su iglesia y nos vayamos con Él. Así es que no nos demos por vencidas, simplemente estemos firmes, firmes en el Señor, firmes en su palabra, teniendo en cuenta lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Por eso necesitamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de tener oídos separados para el Señor? Necesitamos esos oídos separados para que el Espíritu Santo nos hable y podamos saber que lo que estamos pensando, que lo que estamos diciendo no le agrada al Señor y podamos pelear contra eso. Muchas veces estamos haciendo cosas que son desagradables al Señor. Y por no poner la atención a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, seguimos en lo mismo. Así que, mis amadas hermanas, debemos escoger pelear contra la carne, porque el Señor nos va a dar la victoria, porque Él se va a glorificar dándonos la victoria. No vamos a ganar en nuestras fuerzas, pero sí en el nombre del Señor. Amén. La segunda cosa por la que debemos elegir es escoger gobernantes espirituales sobre la carne, según la palabra de Dios. Y les voy a pedir que nos vayamos a Éxodo capítulo 18. Éxodo 18. Éxodo 18, versículo 21. Voy a tratar de ir viendo mis notas porque es mucho contenido y no quiero saltarme ninguna de las cosas pues que escribí. Éxodo 18, versículo 21 dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? Bueno, Jetro, que era el suegro de Moisés, le estaba aconsejando a Moisés que buscara a hombres con virtud, a hombres temerosos de Dios, a hombres que fueran de verdad y a hombres que aborrecieran la avaricia. ¿Por qué? Porque Moisés ya no podía con toda la gente. Moisés ya no podía aconsejar a toda la gente, Moisés ya no podía estar pendiente de toda la gente. Entonces él necesitaba que alguien le ayudara. Pero su suegro Jetro le dice cómo debían ser estos varones que le ayudaran a hacer este trabajo. Y miren, estos hombres debían enseñarle al pueblo la Torá o la ley de Dios. Y también debían de ser personas que tuvieran unas vidas santas. No podía ser cualquier persona, no podía ser cualquier gente que quisiera juzgar, que quisiera hacer un juicio por alguien basado en sus emociones y en sus sentimientos. ¿Por qué? Miren, a veces el Señor pone gente en lugares de autoridad porque Él necesita que esta gente sea ejemplo para su pueblo. Necesita que nosotros, no sé, hay hermanas de otras iglesias, pero
Si ustedes tienen un ministerio a cargo, si ustedes son pastoras de una iglesia, Él las ha puesto en ese lugar con una autoridad para que sean ejemplo, para que sean estas mujeres con virtud. Incluso si usted solamente va a la iglesia y es nada más un miembro más de la iglesia, el Señor la ha puesto ahí porque Él necesita que usted sea ejemplo, que sea una mujer virtuosa, que tenga en su boca la palabra del Señor, que sea temerosa del Señor y que aborrezca la avaricia. Si queremos ser estos gobernantes que el Señor le estaba permitiendo a Moisés buscar, necesitamos tener todas estas cosas dentro de nosotras. Y no solamente porque el Señor nos ponga como una autoridad sobre algo, sino porque debemos de aprender a gobernar nuestra carne, a gobernarnos a nosotras mismas. De nada nos sirve tener un lugar de autoridad. Puede ser que a lo mejor usted sea jefe en el trabajo, a lo mejor usted sea la dueña de una empresa, pero usted necesita aprender a gobernarse primero a usted para luego gobernar lo demás. No podemos ir y tratar de que otros nos escuchen. No podemos decirle a otras que hagan algo que nosotras mismas no hacemos, porque entonces estamos mintiendo. Estamos delegándole a la gente cosas que ni siquiera podemos hacer nosotras, que ni siquiera nosotras hemos pensado si quieren hacerlas. Amén. Entonces, Jetro le dice a Moisés que estos hombres que le iban a ayudar a él a gobernar el pueblo, a juzgar al pueblo, a aconsejar al pueblo, a enseñar la ley, a enseñar la Torá del Señor, debían de tener 4 características. Y la primera era que fueran hombres con virtud o que fueran hombres capaces. La segunda es que debían ser temerosos de Dios. La tercera, que tenían que ser varones de verdad o que amaran la verdad, que amen la verdad. Y la cuarta es que aborrezcan la avaricia u odien la avaricia. Y hace unas semanas estuvimos viendo que debemos de aprender a ver cómo el Señor nos está hablando por medio de patrones y figuras en la palabra. Y yo sé que ya muchas de ustedes vieron que aquí hay 4 puntos o 4 características. Y sí, esta es una estatura de verdad. Miren, mi esposo me dice, hacelo por el iPad para que puedas explicarles, pero es que eso de verdad a mí no se me da mucho. El Señor sabe que hago un gran esfuerzo para sentarme aquí y poderles predicar de esta forma. Entonces lo hice así. Esta es una estatura de verdad. Igual yo se las voy a mandar. Sé que no les envié lo de libre albedrío y la alma nefesh, pero hoy sí se los envío, de verdad, de verdad. Es que no tuve mucho tiempo. Esa es una estatura de verdad. Hablamos de una estatura de verdad. ¿Por qué? Porque el Señor se revela a nosotros por medio del tabernáculo de Moisés, porque se acuerdan que los muebles están ubicados como la figura de la cruz y debemos crecer a la estatura del varón perfecto. O sea que debemos crecer a esta estatura. Y esta es la estatura completa de verdad de los requisitos que Dios puso para ser verdaderos gobernantes. La primera era, quiero ver si la pueden ver, sí, son hombres capaces o con virtud. La segunda era que debían ser temerosos de Dios. La tercera, que deben amar la verdad. Aquí está, amar la verdad. Y la última es, ahí está, deben aborrecer la avaricia u odiar la codicia. Esta es la estatura a la que debían crecer estos gobernantes. Esta es la estatura que debemos nosotras tener para gobernar la carne dentro de nosotras, para poder hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. Y miren, estos gobernantes habían sido llamados por Moisés para gobernar sobre otra gente. Pero para que usted pueda gobernar sobre otra gente, necesita gobernarse usted, ¿sí? Se los pongo como un ejemplo. Usted como papá o como mamá, si usted hace algo, por ejemplo,
no se lava los dientes en la noche. Un ejemplo chiquito. Y usted está mandando a su hijo, lavate los dientes en la noche, lavate los dientes antes de dormir, lavate los dientes antes de dormir, pero usted nunca le dio ejemplo a su hijo de lavarse los dientes antes de dormir. Ese niño ni para atrás ni para adelante, porque él necesita ver que su mamá o que su papá tenga tal gobierno sobre él que va todas las noches a cepillarse los dientes. Entonces ese niño lo va a hacer porque está viendo que sus papás lo hacen. Entonces, si usted está gobernando su carne, usted ni siquiera va a necesitar irle a decir a otra gente, no lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, esto sí lo hiciste bien, tenés que decidir por aquello, tenés que decidir por lo otro, porque su vida va a dar testimonio de que usted está gobernando su carne. Si usted se enoja a la primera de cambio y la gente ve que explota, cuando usted quiera venirle a decir a alguien, mira, no te enojes, lo primero que le van a decir es, pero si vos te enojas, aquel día te vi que le gritaste a fulano, aquel día te vi que le dijiste a sutano. Entonces necesitamos ser estas mujeres virtuosas que se gobiernan a sí mismas. Debemos escoger por gobernar nuestra carne por medio de la palabra. Amén. Vamos a estudiar cada uno de estos. La primera era hombres con virtud u hombres capaces. Moisés debía de escoger a estos hombres con virtud, a estos hombres capaces. Estos hombres debían ser hombres inteligentes, hombres firmes, con sentido común. No ser personas que se dejaban llevar, que porque este es mi primo y le hizo mal al otro, entonces yo voy a ceder por mi primo aunque él no tenga la razón. Esas cosas no podían tener estos hombres. Ellos no podían dejarse llevar ni por su parentesco, ni por sus sentimientos, ni por sus emociones, ni por sus pensamientos. ¿Por qué? Porque ellos debían de ayudar a Moisés con la tarea de dirigir a un pueblo entero. Estos hombres debían de tener corazones llenos de verdad, una mente clara, bocas llenas de fortaleza para decirle al pueblo el propósito que el Señor tenía con ellos. Y aparte de eso, miren, el significado de la palabra capaz en hebreo es fuerza, fortaleza, valor, virtud y poder. Se las repito. El significado de capaz en hebreo es fuerza, fortaleza, valor, virtud, poder. Si nosotras deseamos ser estas mujeres virtuosas, ser estas mujeres capaces, debemos de ser mujeres llenas del poder verdadero y de la fuerza para gobernarnos. Y esa es la única forma en la que vamos a poder vencer esta carne. Y adivinen qué, solamente la palabra de Dios es la que va a poner en nosotras esta fuerza, esta capacidad, este valor, esta virtud, este poder. No podemos buscar en otro lugar, no podemos ir a preguntarle a alguien. Es la palabra del Señor quien pone en nosotras esta fuerza, esta capacidad para poder gobernar nuestra mente, para poder gobernar nuestras emociones, para poder gobernar nuestros sentimientos. Muchas veces tomamos decisiones a la carrera. Un día de esos yo le decía, esa persona estaba muy enojada y yo le decía, no tome decisiones a la carrera. ¿Por qué? Porque ahorita está enojada, ahorita está tomando decisiones por la calentura de ese enojo, pero cuando esto pase, se va a arrepentir de lo que está decidiendo. Entonces necesitamos tener la capacidad que solamente el Señor por medio de la palabra nos da de poder gobernar sobre esos sentimientos, de poder gobernar sobre nuestra mente, de que si está pasando alguna situación, debemos de decirle, Señor, aclara mi mente, Señor, pon tu sangre en mi mente, no permitas que esta situación o lo que está pasando me envuelva y no sepa pensar, no sepa decidir, porque tomamos decisiones nada más por el momento y luego nos arrepentimos de esas decisiones que tomamos. Debemos de aprender que solamente yendo al Señor y a su palabra vamos a poder gobernarnos. Las mujeres somos más emocionales que los hombres.
Eso está comprobado científicamente. Somos más sentimentales y somos más emocionales. Necesitamos ir todo el tiempo al Señor. Antes de decir algo, antes de hacer algo, dígale al Señor, Señor, yo necesito ser como esos hombres que Moisés escogió, con esa virtud, con ese poder, con esa capacidad, con esa fuerza de poder gobernar mis sentimientos y mis emociones. No podemos actuar sobre esas emociones, no podemos actuar sobre esos sentimientos. Amén. Vámonos a Marcos 5, versículo 25. Les dije, la única forma en la que podemos obtener esta capacidad y esta virtud es por medio de la palabra. Si tenemos una experiencia con el Señor Jesucristo, si nosotras vamos delante de Él, si podemos verlo a Él en medio de la palabra, entonces Él va a darnos esta virtud, va a darnos esta capacidad. Amén. Marcos 5:25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Se los quiero leer en la versión Reina Valera revisada. Dice: y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo de sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? La virtud es el poder y la fuerza. Cuando estaba pasando todo esto, dice, si lo leyeron ahí, dice que había una multitud alrededor de Jesús. Esta mujer había estado padeciendo de este flujo de sangre por 12 años y había hecho de todo. Había hecho, por favor, alguien me le regala las citas bíblicas a hermana Alicia, porfa. Había hecho de todo, había ido a todos los médicos, se había gastado todo lo que tenía, pero esta mujer escuchó hablar de Jesús, escuchó hablar de aquel que la podía sanar. ¿Y saben qué pasó? Había una compañía alrededor de Jesús, estaban todos sus discípulos cubriéndolo para que la multitud no lo aplastara seguramente. Había un montón de gente queriendo ser sana, pero esta mujer dice que tocó su vestido, que ella decía: si solamente toco su vestido, voy a ser sana, voy a ser salva, dice la otra versión que les leí. Voy a ser salva, voy a ser sana. ¿Y saben qué? Esta mujer muy seguramente se metió en medio de los pies de toda la gente y no le importó ensuciarse, no le importó estar en los pies de toda la gente, porque ella sabía que si solamente tocaba el vestido de Jesús, algo iba a pasar. Esta mujer tenía fe de que algo el Señor iba a hacer por ella. Lo había probado todo, lo había intentado todo. Y muchas veces nosotras hemos probado de todo, hemos intentado, hemos leído libros, hemos ido al psicólogo, otros han orado por nosotros y no pasa nada. ¿Sabe lo que está esperando Jesús para que usted pueda dominar esa carne? Que tome lugar bajo como esta mujer lo hizo, que vayamos a sus pies
ella no lo abrazó, ella no se le puso enfrente y le dijo, Jesús, ayúdame, Jesús, yo estoy enojada, Jesús, yo estoy resentida, Jesús, yo estoy amargada, yo estoy afligida, tengo miedo. Ella no se puso enfrente de Jesús, ella no se abalanzó a él, ella iba debajo de toda la gente tratando nada más de tocar el manto del Señor, de tocar el vestido del Señor, porque su fe era tal que sabía que el Señor iba a hacer algo por ella. Ella estaba en ese lugar con una fe inquebrantable, en la que ella creía que Jesús podía sanarla, podía hacerla salva de esa enfermedad que ella tenía. Y miren, cuando ella tocó el vestido del Señor, él se volvió y dijo, ¿quién tocó mi vestido? Y le puede parecer una pregunta como, y bueno, ¿quién iba a tocar su vestido si hay tanta gente? ¿Cómo vamos a saber? Pero dice que el Señor supo que había salido virtud de su manto, que había salido virtud de su vestido, había salido poder de su vestido, había salido sanidad de su vestido. Él sabía que la persona que había tocado su manto había sido sana, había sido salva. Y necesitamos muchas veces, por no decirles todas las veces, ir ahí, ir a ese lugar, como esta mujer, agacharnos, arrastrarnos, decirle, Señor, yo no puedo con esto. Señor, miren, Jesús hizo muchas veces que los ciegos vieran, que los cojos andaran, que la gente fuera sana de lepra, pero Él no solamente sanaba a la gente de su cuerpo, Él sanaba a la gente de su alma, de su espíritu y de su cuerpo. Él los sanaba y los hacía salvos porque ellos creían en el Hijo de Dios, ellos creían en Jesús. Y si nosotras queremos ser salvas de toda esa carne que nos gobierna, debemos arrastrarnos como esta mujer, debemos ir y decirle al Señor, Señor, solo necesito tocar el borde de tu manto, solo necesito estar ahí a tus pies para que tú me sanes, para que tú sanes mi alma de este resentimiento, para que tú sanes mi alma de este enojo, para que tú sanes mi alma de todo esto que estoy sintiendo, del temor, de la frustración, de la agonía. Necesitamos tomar el lugar bajo como esta mujer lo hizo. Si queremos que salga virtud de nuestro Señor, de nuestro amado, tomemos ese lugar. Solo de esa manera Él va a darnos la virtud que necesitamos, la capacidad, el poder que necesitamos para gobernarnos a nosotras mismas. Amén. El Señor hizo libre a esta mujer. Yo no sé si usted hoy está pensando o ahora en la mañana luchó contra algo, contra un pensamiento, contra algo que hizo, pero el Señor quiere hacerla libre. Pero usted necesita ir delante del Señor. Necesita decirle, Señor, aquí estoy, me postro delante de ti, Señor, aquí estoy a tus pies. Necesito que tú me des ese poder, esa capacidad en tu nombre para poder vencer esto, porque no puedo sola. Amén. Nosotras debemos de recordar siempre que el Señor puede poner esa virtud en nosotras, que el Señor puede poner esa capacidad en nosotras, que debemos aprender a ir a los pies de nuestro amado Señor, para que Él ponga en nosotras este querer y este hacer de su palabra, para que Él someta todas esas cosas bajo su nombre. Todas las cosas están debajo del nombre del Señor. Si nosotras vamos a Él y le decimos, Señor, transfórmame, Señor, conviérteme, Señor, haz tu obra en mí, Padre, yo necesito. Él va a comenzar a hacerlo. Si queremos ser estas mujeres capaces y llenas de virtud, debemos de tomar el lugar bajo. Debemos de aprender a pelear la batalla en el lugar bajo. Debemos de ser como Josué ahí en el lugar humilde peleando la batalla. Debemos de pelear, no debemos de darnos por vencidas. Y muchas veces les he dicho, es que yo así soy. Es que a mí me dicen dos cosas y ya mejor no contesto, porque si le contesto no vaya a ser. Es que
si a mí me rechazan, yo mejor no les vuelvo a hablar. Es que si me miran feo y si no me miran es peor. Amadas hermanas, no es tiempo, ya no es tiempo de estarnos conmiserando. Ese síndrome de pobrecita yo se tiene que ir en el nombre de Jesús. Eso de estar limpiándose las heridas y que eso se tiene que ir de nosotras, porque tenemos a alguien dentro de nosotras que es más poderoso que todo. El Señor Jesucristo está dentro de nosotras, y si Él está dentro de nosotras, su vestido, su manto está dentro de nosotras, su virtud, su poder está dentro de nosotras, y vamos a poder vencer en el nombre de Jesús, vencer esta mente carnal que se levanta contra nosotras a toda hora y a todo tiempo. Debemos de aprender a humillarnos delante del Señor. Debemos de aprender a decirle lo que nos está haciendo mal. Debemos de aprender a decirle que nosotras necesitamos de Él. Debemos aprender a ir a sus pies, de ir delante de Él. Miren, muchas veces es que ay, nadie me quiere, es que hay esto, es que hay lo otro. Mi amada hermana, usted tiene en su corazón a alguien que no solamente la quiso, la amó con tal amor que fue a la cruz, murió por usted, dio toda su sangre. No me venga a decir que, ay, pobrecita. No, mi amada hermana, tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. No sé si entiende la magnitud de esto. Su virtud, su poder, su fuerza está con nosotras. Solamente necesita que abramos nuestra boca y le digamos, sáname, sálvame de esta mi mente carnal. Amén. La segunda característica que estos hombres debían tener era temor de Dios. Dice, tenemos que empoderadas. Hermana Alicia, yo no sé, creo que le estoy entendiendo lo que me está diciendo. Realmente nosotras no tenemos el poder y la capacidad de nada. No podemos empoderarnos de nada. Es el Señor Jesucristo en nosotras. Pero sí le entiendo su idea. Es el Señor Jesucristo quien nos da el poder, quien nos da la virtud. Es Él en nosotras el que hace esta obra de renovarnos, esta obra de transformarnos, esta obra de quitarnos todas las tinieblas, el odio, la muerte, la irreverencia que hay en nuestro corazón. Es Él quien hace estas cosas por nosotros. Amén. El segundo, temor de Dios. Era la segunda parte de la estatura. Aquí se las voy a enseñar. Está acá. Temor de Dios. Ay, espérenme que estoy haciendo el ventilador me está botando todas mis paginitas. Ay. Ahorita las arreglo. Temor de Dios. El temor de Dios es una defensa. Cuando la gente tiene autoridad dada por el Señor, pues puede optar por dos cosas. Lo voy a dar en el sentido si usted tiene un liderazgo, si usted, como le dije, es pastora de una iglesia o pastor de una iglesia, el Señor puede poner la autoridad sobre usted, pero eso quiere decir que nosotros no podemos hacer juicios injustos, porque debemos ser correctos y debemos ser rectos. Amén. La palabra temor, cuando la usamos para referirnos al Señor, significa reverencia, reverenciar, respetar hasta el extremo de la obediencia. Eso significa el temor a Dios. El temor, cuando les dije, cuando nos referimos a Dios, significa reverenciar, reverencia, respetar hasta el extremo de la obediencia. Amén. Él quiere que nosotros le obedezcamos. El Señor quiere que nosotras le obedezcamos. Él quiere alimentarnos con su palabra revelada por medio del Espíritu Santo. Cuando la palabra se enciende en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, entonces tenemos temor reverente de Dios. ¿Cómo así? Cuando el Señor viene y en su misericordia, como hermana Alicia decía acá,
que es por medio de su Espíritu. No podemos hacer nada si el Espíritu Santo no nos trae revelación. Dice la palabra que el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo interceden por nosotros delante del Padre. Si ellos no están haciendo la obra en nosotros, si nosotros no le pedimos al Señor que traiga revelación de su palabra a nosotras, nunca se va a encender nada en nosotras. Nuestro corazón va a estar apagado. Y necesitamos que el Señor encienda su palabra en nosotras, nos revele su palabra para que nosotras podamos tener este temor reverente. Cuando leemos la palabra y vemos lo que el Señor está haciendo en su palabra, como lo hizo con esta mujer que acabamos de leer, eso nos debe de traer a nosotros un temor reverente por la santidad del Señor y por el poder que el Señor tiene. A medida vamos conociendo al Señor y el Señor se va revelando a nosotros por su amor, por su sanación, por su misericordia, por su fidelidad, por su provisión, nosotras vamos teniendo más temor reverente al Señor. ¿Por qué? Porque lo podemos ver, porque Él se está mostrando a nosotras, porque Él nos está diciendo, este soy yo, esto yo lo estoy haciendo por ti. Y entonces eso lo que trae es que nosotras queremos obedecerle a Él cada vez más y más y más. No me va a dejar mentir que cuando usted ha visto la mano del Señor, la mano misericordiosa del Señor sobre su vida, a usted lo único que le dan ganas es seguirlo buscando, es seguirle dando todo de usted, es seguirle agradando a Él. Es lo único que deberíamos de sentir. Y eso es lo que pasa muchas veces con la gente que no tienen temor de Dios, que buscan al Señor solo porque el Señor haga algo, pero cuando el Señor ya lo hizo, la gente se va de las iglesias, ya no vuelven a buscar al Señor. Y entonces no tuvieron temor del Señor, no tuvieron obediencia hacia el Señor. Pero si nosotras hemos visto la mano del Señor, debemos de tener este temor, esta reverencia, esta obediencia al Señor. Amén. Todo el poder gobernante que es real en nosotras y verdadero está en la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que para todo lo que mi carne se quiera levantar, la solución está en la palabra. Cuando yo busco en la palabra y el Señor se me revela y el Señor me dice que hay una palabra para mí, que necesito entregar, que necesito que Él sane una área en mí, Él se está revelando y yo debo temerle a la palabra, obedecer esa palabra. Si el Señor me está mostrando que en mi corazón hay orgullo, entonces yo debo de ir y entregarle el orgullo al Señor. Muchas veces lo vemos y el Señor nos lo muestra y es como, ay no, quizás yo en mi carne lo estoy viendo. Y no tenemos esta reverencia para la palabra del Señor. Pero el Señor lo que nos está mostrando es un área de nuestra vida para que podamos gobernarla por medio de obedecerle a Él. Amén. Mientras más crecemos en la palabra, mayor es el temor reverente que le tenemos a Dios. Porque a través de su palabra, Él nos muestra su poder y nos muestra su gloria. Y también va a ser mayor la capacidad que tengamos para gobernar nuestra carne y posiblemente la carne de otros. Ahora, con esto de posiblemente la carne de otros, pues lo vamos a ir viendo, ¿ok? Pero necesito que nos vayamos a Proverbios 18:3. Proverbios 18:3. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Miren lo que dice el temor de Jehová. El obedecer al Señor es que yo aborrezca el mal. Que yo respete al Señor significa que yo aborrezca el mal, que aborrezca la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si yo temo al Señor, entonces obedezco su palabra. Y lo que su palabra en este proverbio me está diciendo es, respeta, obedece, que no hagas mal, no seas soberbia,
No seas arrogante, no busques el mal camino y no tengas una boca perversa. Ponga la palabra para usted. Si yo le temo al Señor y si yo obedezco al Señor, entonces yo necesito aborrecer el mal. Yo necesito aborrecer la soberbia. Yo necesito aborrecer la arrogancia. Yo necesito aborrecer el camino y la boca perversa. Eso es temer al Señor, obedecer su palabra. Vámonos a 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1. Era Proverbios 18. Permítanme, que creo que anoté mal la cita, pero ahorita la busco. Proverbios 18:3, si no estoy mal. No es 18. Es 8:13, perdón. Proverbios 8:13. Yo la había anotado mal aquí. Proverbios 8:13, el que les acababa de leer, y el que les di ahorita, 2 de Corintios 7:1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren, más claro no puede estar. Dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando nosotras obedecemos al Señor, obedecemos su palabra es revelada a nosotras por medio del Espíritu Santo, entonces estamos quitando la contaminación de nuestro ser. Estamos limpiándonos por medio de la palabra y estamos obedeciendo a nuestro Señor. Amén. Ahora sí, Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Obedece al Señor, respeta al Señor, ten reverencia por el Señor y apártate del mal. Como les decía antes, si queremos gobernarnos a nosotras mismas, debemos de apartarnos del mal, debemos obedecer al Señor. Miren, ser sabios en nuestra propia opinión no nos va a llevar a ninguna parte más que equivocarnos. Eso lamentablemente es así, pero si nos dejamos llevar por la emoción, si nos dejamos llevar por el sentimiento, por el primer pensamiento que se nos vino a nuestra mente, vamos a errar. Pero si tenemos esta reverencia por la palabra del Señor y no nos basamos en nuestra opinión, sino que obedecemos la palabra de Dios, nos va a ir bien. Amén. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que podemos gobernar sobre nosotros? Y muchas veces el Señor nos pone para que podamos gobernar la carne de otros. Ahora, esto depende de cuánto yo gobierne mi carne y mi mente carnal, de cuánto yo puedo haber crecido en el Señor. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a decirle a alguien lo que debe hacer si yo no he tenido una revelación del Señor para mi vida, no para esa persona. Primero tengo que gobernarme yo. ¿Por qué? Porque miren, se da muchas veces que porque a nosotros no nos gusta cómo se ve la fulanita, entonces le voy a ir a decir que no se vista de esa manera porque al Señor no le agrada. Sí, quizás al Señor no le agrada, pero ¿cómo lo está diciendo usted? ¿Se lo está diciendo a esta persona
con la autoridad del Señor, o se lo está diciendo porque a usted algo le sale en su carne que no le gusta, cómo se mira a la otra persona. Debemos de aprender a pensar y a llevar esos pensamientos cautivos al Señor, a gobernar sobre esos pensamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que vamos a hacer es sacar a la gente de la iglesia solo porque no nos gusta cómo se ven, o no nos gusta lo que hacen, o no nos gusta lo que piensan. Si el Señor a mí me ha dicho que vaya a decirle a alguien algo que no está haciendo bien, es porque yo ya goberné sobre el pensamiento carnal, ya goberné sobre mi mente y ahora puedo ir a decirle a esa persona lo que debe o lo que no debe hacer. Y le aseguro una cosa, cuando las cosas son del Señor, la otra persona a la que usted va a ir a decirle algo, esa persona le va a recibir a usted lo que usted está diciendo. Pero si no es el momento del Señor, el tiempo perfecto del Señor, y simplemente nos dejamos ir porque ya de verdad se nos hizo hasta aquí la situación con otra persona y se lo vamos a decir, eso era su carne, era su mente. Y el Señor nos va a pedir cuentas de todas esas cosas. Y si usted está en una posición de autoridad dentro de su iglesia, dentro del trabajo, a veces no es necesario ir a decirles a los hermanos o a las hermanas lo que nosotros estamos pensando. Solamente debemos alimentarlos con la palabra de Dios. Solamente debemos pedirle al Señor que Él se revele a ellos. Mire, muchas veces el Señor le va a poner a usted algo en su corazón y en su mente, no para que se lo vaya a decir a alguien, sino para que usted ore e interceda por esta persona, para que el Señor se revele a esta persona, para que el Señor le muestre a este hermano o a esta hermana lo que está haciendo de una manera incorrecta. Debemos de guiar a la gente por medio de la palabra, no por medio de lo que yo siento o de lo que yo quiero ver en la gente. Eso no es correcto, eso no es gobernarme a mí misma, amén. Y la única forma en la que el Señor se revela en la palabra es por medio del Espíritu Santo. Debemos de clamarle al Espíritu Santo que la gente pueda conocerlo y verlo a Él. Amén. La palabra es la única que puede enseñarle al pueblo de Dios que deben obedecer a sus autoridades escogidas y visibles, porque de la misma manera obedecerán a Dios, que es Rey soberano e invisible. Esto se los dije así porque lo tomé literal del libro de la doctora Hicks. Se los repito, la palabra es la única que puede enseñarle al pueblo de Dios que deben obedecer a sus autoridades escogidas y visibles, porque de la misma manera obedecerán a Dios, que es Rey soberano e invisible. ¿Cómo traducimos esto? Si usted no obedece a las autoridades que el Señor ha puesto en su trabajo o en la iglesia, o hijos, a sus padres que también son autoridad, o maestros que también son su autoridad, si no obedecen, esto quiere decir que tampoco están obedeciendo a Dios, porque no pueden obedecer a Dios que es invisible y que no lo ven, y no obedecen a alguien que sí están viendo. Necesitamos obedecer a nuestras autoridades. Nosotros con el pastor tenemos nuestras autoridades, nuestros pastores, y les obedecemos a ellos los que nos dicen sus consejos, lo que han visto que hacemos mal, lo que han visto que hacemos bien, todo lo que ellos nos dicen, así deben de hacerlo ustedes. No porque yo les esté predicando eso, sino porque dice, la doctora Hicks dice, de la misma manera van a obedecer al Señor, a Dios que es Rey soberano y que es invisible. Mi esposo tiene su trabajo y obedece a su jefe. Y el jefe de mi esposo ni siquiera es una persona que conoce al Señor. Mi esposo le ha hablado del Señor, pero acuérdense que hay mucha gente que va a su tiempo. El Señor los lleva a su tiempo. Y a lo mejor en unos años él se convierta, por el momento no lo es, pero él sigue obedeciendo a su jefe en lo que le pide. Así es que no les estoy diciendo obedézcannos, hagan todo lo que les estamos diciendo. Estamos tratando de enseñarles principios. Si usted va a otra iglesia, obedezca y respete a sus autoridades, a sus pastores, a los líderes de la iglesia, a su jefe. ¿Por qué?
porque esto es parte de aprender a gobernarnos a nosotras. A lo mejor no le va a gustar lo que le mandó a hacer su jefe, pero usted necesita ser obediente y sujetar su carne y hacer lo que su jefe le está pidiendo, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios y en contra de la palabra de Dios. Eso sí que quede muy claro. ¿Por qué les digo esto? Miren, tanto a los pastores, y yo le preguntaba al Señor, Señor, tengo que hablar de esto, decirlo así, pero la verdad es que no sabemos cuánta gente escucha estos mensajes después, no sabemos si pastores escuchan estas palabras después, pero el Señor le da autoridad a los pastores, pero también cuando el Señor nos da autoridad, Él nos requiere muchas cosas, Él nos pide muchas cosas. No solamente a los pastores, sino también a los jefes, a los papás, a los maestros. ¿Por qué? Porque no podemos gobernar a otros si no nos hemos gobernado a nosotros mismos. Vamos a tomar malas decisiones sobre otros porque estamos tomando malas decisiones sobre nosotros mismos. Miren lo que dice Romanos 13. Romanos 13. Vamos a leer del 1 al 7. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. ¿Qué quiere decir esto? El Señor lo ha puesto a usted como autoridad. Y veámoslo del lado de que usted es la autoridad que está gobernando su cuerpo, que está gobernando su mente carnal. No solamente lo veamos como la autoridad es solamente para los pastores, no, es para todos, porque tenemos que aprender a gobernarnos. Tenemos que aprender a que si yo he hecho algo que no le agrada al Señor, el Señor es nuestra autoridad máxima de todas nosotras. Él es nuestro dueño, Él es nuestro soberano, y a Él debemos todas de hacer lo que Él nos está diciendo. Entonces, si yo sé que estoy haciendo algo malo delante del Señor, el Señor muy probablemente va a poner su dedo sobre eso malo que estoy haciendo para que yo se lo entregue a Él. Porque necesito decirle, Señor, estoy haciendo esto mal. Necesito honrarlo, necesito respetarlo, necesito tener obediencia hacia su palabra. Amén. Y miren, en Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Miren lo que les está diciendo a los pastores, lo que nos dice a los pastores, que nosotros vamos a dar cuentas de todo lo que hagamos. No podemos hacer las cosas quejándonos, no podemos hacer las cosas, ay, qué bueno, ni modo, otra vez tengo que orar. Debemos de orar con gratitud por la gente, debemos de interceder delante del Señor con gemidos, que el Espíritu gima a través de nosotros por la gente. Los pastores de las iglesias le van a dar cuentas al Señor de todas las cosas que han hecho con su iglesia.
de aquellos que trataron mal, de aquellos que se fueron porque el pastor o la pastora hizo algo, de aquellos que el Señor permitió que llegaran a sus iglesias para que les lijaran la tabla y usted como pastor o pastora nunca los amó. Aquellos que llegaron a la iglesia dañados y usted nunca hizo nada por hablar con ellos para que el Señor los restaurara. De todas esas cosas los pastores van a dar cuenta. Pero también de todo lo que usted haga con su propia vida, usted va a dar cuentas. Aprendamos a gobernar nuestra carne por medio de obedecer la palabra de Dios, porque así como a los pastores les van a pedir cuentas el Señor de todo lo que han decidido, de lo que han hecho, de lo que se quejaron, de lo que murmuraron, de lo que se alegraron, de lo que se entristecieron, el Señor a usted y a mí, como ovejas de Él, nos va a pedir cuentas de todo lo que aprendimos a gobernar en nuestro cuerpo, en nuestra carne, de todas las veces que fuimos delante de Él a decirle, no puedo con esto, Señor, pero en tu nombre sí puedo. Amén. Ahora, la tercera cosa, amor por la verdad. No sé si está lloviendo en sus casas, aquí al parecer viene un tormentón. Si dejan de oírme o algo, por favor me avisan ahí en el chat. La tercera, amor por la palabra. Los gobernantes escogidos por Dios deben tener un gran amor por su verdad, amor por la palabra. Cuando las autoridades tienen este amor por la palabra, Dios pone en ellos sentimientos de bondad, de gratitud por la gente. Estos sentimientos deben afectar a todos los que estén a nuestro alrededor. Si usted es jefe, si usted el Señor le ha permitido tener su propio negocio, si el Señor le ha permitido pastorear una iglesia, debemos de tener amor por la palabra. Aún para gobernar nuestra casa debemos de tener amor por la palabra. Si tenemos este amor por la palabra, todo lo que hagamos, todo lo que decidamos, la gente lo va a sentir, porque el Señor va a poner en nosotros esos sentimientos de bondad y de gratitud. Debemos de amar la verdad, amar la palabra. Si nos conducimos por medio de la palabra, esto lo que va a traer a nuestra vida es que tengamos gratitud por la gente que está a nuestro alrededor. No vamos a gobernar a la gente sin misericordia. No vamos a gobernar a la gente con maltratos. La vamos a estar encima de la gente, si el Señor así lo ha permitido, con amor, con gratitud, con gozo. Ni siquiera va a tener usted que decirle muchas veces a la gente lo que deben de hacer. El Señor se lo va a revelar por medio de su ejemplo. Amén. Debemos de tener amor por la verdad, amor por el propósito de la voluntad del Señor y por su plan maestro. Solamente si tenemos ese amor sincero por la palabra y por su verdad, el Señor entonces nos va a hacer que gobernemos nuestra propia carne. Amén. A veces nos resulta bien fácil amar la palabra. Cuando el Señor nos está poniendo en un lugar exaltado, o cuando eso ya lo entregamos, o cuando no nos está afectando en nada. Es amar la palabra, eso es bien fácil. Pero cuando el Señor viene, ilumina una parte de nosotros y vemos eso feo que está en nosotras, entonces ahí sí ya ponemos en la balanza si debemos o no debemos amar la palabra. Y si la palabra vino por un pastor, por una pastora, por alguien, como el pastor Carlos decía ahora en la mañana, me causó gracia. A muchos, dice él, que los ha hecho, no sé, no me acuerdo la palabra que usó, que se han enojado porque él ha dicho algo, pero de verdad que ha sido el Señor. Se han escandalizado por lo que él ha dicho, pero ha sido el Señor. Muchas veces van a pasar estas cosas, pero porque el Señor está alumbrando un área de nosotros que no nos gusta, y entonces le vamos a echar la culpa a otro. Y estamos dejando de amar la palabra del Señor. Pero si el Señor, yo siempre les he dicho, si el Señor les ha permitido oír esto, si el Señor me ha permitido a mí oír esto, es porque el Señor me ama y porque Él quiere alumbrar esa área en mi corazón que todavía no le he entregado.
para que cuando Él venga y Él nos lleve como su esposa, todas estas áreas de mi corazón y de su corazón ya están entregadas a Él y sea su luz en nosotras. El Señor no nos muestra en su palabra algo feo que tengamos en nosotras porque no nos ama, al contrario, nos muestra estas áreas porque Él anhela que nosotras lleguemos a ser la esposa del Cordero. Por eso es que Él nos está iluminando con su palabra estas áreas y debemos amar su palabra, amarla si es para ponernos en exaltación, si es para llevarnos a la humillación, amarla si es para tenernos en el monte o para tenernos en el valle, amarla si el Señor, yo ya le entregué esta área al Señor y ya para mí esto ya no debería de alguien venírmelo a decir, por así decirlo. Si alguien le dijo que usted tiene que dejar esto, yo ya lo dejé. Ahí sí nos gusta, pero cuando no lo hemos dejado, cuando nos están poniendo, como decimos aquí en El Salvador, el dedo en la llaga, ahí no nos gusta y dejamos de amar al Señor y dejamos de amar su palabra. Y para ser gobernantes, estos gobernantes capaces, estos gobernantes que Moisés estaba buscando, debemos amar la palabra, debemos amar la verdad del Señor, lo que Él nos está diciendo. Para este día Él tenía una porción para nosotras y esa porción debemos amarla, debemos atesorarla, amén. La carne sabe que si el Señor por medio de su verdad la hace salir a la luz, esa carne tiene que ir a la cruz y va a morir y va a ser crucificada. Por eso dejamos de amar la palabra. Dejamos de amar la palabra porque cuando ilumina un pedazo de mi carne, que yo todavía estoy bien aferrada a eso, la carne no quiere morir. A usted si le dijeran, mira, ahorita le vamos a quitar tal cosa, no quiere morir la carne. La carne quiere seguir estando ahí, quiere que nosotras le sigamos dando sus placeres, que le sigamos alimentando con lo que ella quiere. Pero cuando viene el Señor por su amor y su misericordia, ilumina una parte de esta carne corrupta que tenemos en nosotras, ese pedazo de carne sabe que el Señor la está llevando a la cruz, sabe que el Señor quiere que muera. Y por eso, mis amadas hermanas, muchas veces sentimos que la palabra es dura, pero en realidad lo que el Señor está haciendo es diciéndonos, hey, mira lo que tenés ahí. Esto no te conviene tenerlo ahí. Necesito que lo entregues. Necesito que entregues la murmuración, necesito que entregues la queja, necesito que entregues el enojo, necesito que entregues el orgullo, necesito que entregues la mentira, El Señor nos alumbra todas estas áreas de nuestra vida para que las llevemos a la cruz, a ser crucificadas ahí y para que seamos libres de esto. Entonces vamos a estar amando a la palabra y gobernando nuestra vida por medio de la palabra y del amor a la palabra. El primer paso para la apostasía es cuando rechazamos la palabra, es cuando rechazamos la verdad. Ay, Señor, no me estás hablando a mí. La pastora hoy a saber qué le pasó y entonces está diciendo que tú nos estás iluminando la mentira, Señor. O nos estás iluminando, Señor, la falta de perdón. Yo no tengo falta de perdón. Y a veces tenemos una gran raíz de amargura. Y el Señor simplemente la está trayendo a luz. Y cuando nosotros rechazamos esa verdad y esa palabra del Señor, ese es el primer paso para la apostasía. El primer paso es negar la verdad del Señor. Y miren, el segundo paso para apostatar contra el Señor es convertir esa verdad en mentira. Vámonos a Mateo 4. Mateo 4, versículo 8. Dice Mateo 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miren, Satanás quería que Jesús lo adorara. Pero el Señor le dijo la palabra, le dijo la verdad. Él estaba diciendo, te voy a dar todo esto
si te postras y me adoras. Eso le estaba diciendo el diablo a Jesús, pero Jesús le dijo que la palabra dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El enemigo va a querer venir y poner en nuestra mente estas palabras tergiversadas, que la verdad la hagamos mentira, que a lo malo le llamemos bueno, que entonces vengamos y no seamos ni frías ni calientes, que seamos cristianas a medias, porque la verdad es que si me tomo una cerveza no le hace daño a nadie, y menos si los pastores no se dan cuenta, ni los hermanos de la iglesia. Si grito en mi casa, si le digo a mis hijos los menosprecio, si les digo cosas feas, nadie se da cuenta porque estoy en mi casa. Eso es mentira. Quizás sus pastores, quizás los líderes de la iglesia, quizás los hermanos de la iglesia no se dan cuenta, pero hay alguien ahí con usted que sí se da cuenta y al que no le va a poder mentir nunca. Y ese es el Señor Jesucristo. Él está ahí con usted cuando usted le está llamando bueno a las cosas malas. Por eso necesitamos rendir estas áreas al Señor, y nada más lo vamos a hacer amando la palabra. El Señor va a poner en nosotras la palabra, la revelación de la palabra, pero es decisión de nosotras si la amamos o si la rechazamos. Si apostatamos contra el Señor rechazando su palabra y volviendo la verdad mentira. Es nuestra decisión. El Señor no nos va a obligar a nada, porque Él quiere que nosotras lo amemos como Él nos amó y le obedezcamos a Él, obedezcamos su palabra. Amén. Nuestro amado Señor es el único que merece ser adorado. Cuando el corazón es engañado por Satanás, comenzamos a adorar otras cosas. Comienzo a adorar mi cuerpo, comienzo a amar más a mi esposo, a mis hijos, comienzo a adorar a los pastores, comienzo a adorar a mi trabajo, comienzo a adorar mi profesión, comienzo a adorar tantas cosas, y el Señor quiere que nuestra mirada solamente esté puesta en Él, en nuestro Hacedor, en nuestro Creador. Amén. Es importante que las autoridades como los pastores tengamos amor por la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder edificar en la verdad del Señor si nosotros amamos la palabra. No crea que el hecho de que somos pastores el Señor no nos ilumine esos lados feos, sí lo hace. Pero también hay muchos pastores que rechazan ese amor del Señor para ellos, mostrándoles el lado flaco, mostrándoles el lado de tinieblas que tienen en su corazón, y rechazan eso. Por eso es que muchas veces vemos que las iglesias quizás no predican lo que tienen que predicar, no hablan lo que tienen que hablar, porque hay muchas veces, y nosotros lo hemos visto lamentablemente, en que los pastores no hablan de adulterio porque ellos están adulterando, en que los pastores no hablan de mentira porque ellos están mintiendo, en que los pastores no hablan de menosprecio porque ellos están menospreciando, en que los pastores no hablan de perdón porque ellos no saben perdonar. Debemos amar la palabra para poder hablar la palabra, para poder hacer la palabra. El Señor quiere que gobernemos sobre todas esas cosas para que amemos la palabra y para que podamos predicar su palabra con amor. Amén. Debemos de reconocer que solamente Dios está encima de todos nosotros, que nosotros solamente somos criaturas. Y si a usted el Señor le ha dado un don para edificar a su pueblo, para edificar a los santos, entonces usted también debe de amar la verdad, debe de amar esa palabra. ¿Por qué? Porque solamente la palabra de Dios nos pone los pies en el suelo. ¿Qué significa? Que cuando no aprendemos a ver ese lado flaco que tenemos, nos creemos un montón y pensamos que lo sabemos todo y que lo conocemos todo. Pero cuando vamos a la palabra y el Señor nos señala lo que estamos haciendo mal, lo que no está bien dentro de nuestro corazón, entonces Él nos ubica, que nosotros solamente somos criaturas y que Él es Dios y que Él es todopoderoso y que nosotros seguimos siendo hombres imperfectos, que nosotros seguimos siendo mujeres pecadoras,
que seguimos siendo mujeres que necesitan que Él nos gobierne y que Él nos enseñe. No debemos de tratar de enseñorearnos de otros o de decirle a otros lo que deben hacer si no podemos con nosotras mismas. Nosotras, el Señor a lo mejor la ha puesto a usted en una posición de autoridad y como le decía antes, a lo mejor usted tenga el don de sanidad, el don de ciencia, a lo mejor el Señor le ha dado el don de profetizar, pero necesita amar la palabra de Dios para que esa palabra nos ubique de que solamente somos instrumentos del Señor. No somos nada, no tenemos nada, no conocemos nada, pero todo lo podemos en Él, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y la última es aborrecer la avaricia u odiar la codicia. La codicia está conectada con la ambición, con el egoísmo y el deseo de tener más o tener una ganancia personal. En estos días es muy lamentable, yo me sentía mal, triste delante del Señor, porque el día que dieron una conferencia de prensa unos pastores, habían muchos comentarios porque ya estaban viendo cómo íbamos a reaperturar las iglesias y los protocolos que íbamos a seguir. Y la estábamos viendo y había mucha gente que abajo les ponía, los pastores están ya asustados porque no les ha llegado el diezmo, porque necesitan el dinero para irse a gastar el dinero de los feligreses, para tantas cosas. Y yo no puedo decir sí, hay iglesias donde pues se malgasta el dinero que entra a la iglesia, pero también hay iglesias donde se hace la voluntad del Señor con respecto a eso. Y hay muchos pastores que han vuelto el hecho de ver cuánto entra de diezmo, cuánto entra de ofrenda, cuánto entra de todo esto, y su corazón se ha llenado de codicia y su corazón se ha llenado de avaricia. Y por eso es que toda esta gente comenta estas cosas, porque a veces no damos el ejemplo que debemos dar. Nos hemos enamorado del dinero, la gente piensa que, bueno, mi esposo a veces se toma el tiempo de decirles, pues nosotros hasta hoy, porque el Señor así lo ha decidido, mi esposo trabaja y nos mantenemos con el dinero que el Señor provee por parte de su trabajo, pero también sabemos que hay muchos pastores que el Señor los ha mandado a que vivan de lo que Él lleva a la iglesia. Entonces, muchas cosas hay gente que no las entiende, pero nosotras debemos de decirle al Señor, Señor, cuánto hay en mi corazón de esta codicia y de esta avaricia. Cuánto, Señor, hay de que yo quiera más, de que yo quiera tener más ganancias de esto y de lo otro. La Biblia es muy clara y la Biblia nos manda a ofrendar, a diezmar, a dar primicias y a dar limosnas o ayudas al necesitado. Y el dinero que el Señor pone dentro de una congregación, todos los pastores deberían de ver ese dinero como un dinero del Señor, como algo que el Señor llevó ahí. Lamentablemente en estos días vemos tanta cosa, oímos tanta cosa y nosotros oramos por los pastores que conocemos y por los que no conocemos para que el Señor no deje que este espíritu de codicia o de avaricia llegue a ellos, porque esto nada más los hace querer más y querer más. Esta codicia hace que muchas veces el mensaje no sea predicado como debe ser predicado. Se suaviza el mensaje, se adultera la palabra, porque la gente no quiere que fulanito se vaya. Miren, muchas veces los pastores saben que sus ovejas andan en tal cosa y no predican de ese tema porque es el congregante que más diezma, el congregante que más ofrenda. Cuando la palabra debe de ser predicada tal como es, esta codicia y esta avaricia lo que hace es ponerle el pie a cualquier pastor. Y se los estoy hablando así porque deben de aprender a confiar en que el Señor tiene el control de lo que ustedes ofrendan, de lo que ustedes diezman, del dinero que ustedes dan a las iglesias. ¿Y por qué? Porque como pastores debemos de tener
esta parte de nuestra vida gobernada por el Señor para que esta codicia y esta avaricia no llenen nuestro corazón. Pero no solamente es para nosotros como pastores, sino para toda la gente en general. Lamentablemente, la codicia es algo que el enemigo puso en nuestro corazón desde que se metió en el jardín del Edén. Él hizo que la mujer codiciara, quisiera el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Él puso esa codicia en la mujer. Él la hizo que ella viera el fruto y lo deseara, lo codiciara. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había dado todos los frutos, todos los árboles del huerto para que comieran. Eran muchos, pero ella quería uno, la que la serpiente le estaba diciendo. Ella quería más de lo que el Señor le había dicho en ese momento que podía comer. Y eso es codicia, querer más de lo que el Señor me está dando. Amén. Debemos escoger por tener la victoria sobre la codicia. Todos podemos obtener el poder y la autoridad sobre nuestra carne, y la única manera es que Dios nos muestre si hay codicia en nuestro corazón. Cuando la codicia está en nuestro corazón, queremos más de todo. Tenemos 2 televisores en la casa, pero queremos 4. Queremos el mejor teléfono, queremos el mejor carro, queremos la mejor casa. Si usted, el Señor, le ha dado una casa, le ha dado un carro, revísese si lo que está queriendo o deseando es por codicia o es porque el Señor se lo ha puesto para que usted siga creciendo. Diferente es cuando el Señor está haciendo sobreabundar sin que nosotros nos estemos llenando de ansiedad por tener más, porque eso es lo que pasa con la codicia. Queremos más y a veces hasta somos codiciosos con la palabra. Queremos más y queremos más y queremos saber más y más y más y más, pero no la ponemos por obra. Y eso es codiciar. El Señor nos lleva a todos de una manera diferente. Así es que, por ejemplo, si usted tiene un trabajo y ese trabajo le sirve a usted para comer, el Señor se lo ha dado y el Señor le ha dado el dinero que gana en ese trabajo para pagar su casa, para pagar sus cuentas, para pagar su comida. Tiene todo lo necesario, pero usted quiere más. No porque el Señor la haya mandado a buscar un mejor empleo, sino que porque en su corazón es el deseo de tener más y más. Entonces usted o busca otro trabajo o hace horas extras. Entonces usted ya no tiene tiempo para la palabra, ya los domingos los tiene ocupados porque toda la semana trabajó y está cansada y tengo que descansar, y ya no tiene tiempo para sus hijos, ya no tiene tiempo para orar, porque su corazón se llenó de codicia y de avaricia por tener más y más y más en su casa. Debemos de aprender a poner nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos delante del Señor, para que Él los vea, para que Él nos diga: en esto puedes seguir, en esto no puedes seguir. Aquí hay codicia y hay avaricia en tu corazón. A veces queremos hacer cosas solo porque vemos que otro las tiene, solo porque vemos que a otro le fue bien, solo porque vemos, y no es lo que el Señor ha preparado para nuestras vidas. Aparte, las personas que tienen codicia en su corazón no viven tranquilas. Siempre están pensando en que más y siempre están pensando en que otros le pueden quitar lo que tienen. Eso es un examen que usted se puede hacer. Si lo que usted quiere para usted, para su familia, le está quitando la vida porque está pensando solo en eso, le está quitando la vida porque está pensando en que alguien más va a venir a quitarle eso, entonces eso es codicia. ¿Por qué? Porque usted sabe que lo que viene de la mano de Dios, nadie se lo va a quitar a menos que Él quiera. Nadie se lo va a llevar a menos que Él quiera. El Señor nos da, y cuando el Señor nos da, nos trae gozo y nos trae paz. Pero cuando codiciamos las cosas, entonces esas cosas nos traen nada más aquel pesar de que se puede terminar, de que alguien va a venir y se lo va a llevar. Amén. Leamos 1 Timoteo 6:9. Ya casi terminamos. 1 Timoteo 6:9.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Miren lo que dice Primera de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Esta codicia nos lleva a perdernos. Codiciar las cosas de alguien más, codiciar los bienes ajenos, codiciar el tener más nos lleva a perdernos. Lo que el Señor nos va a dar, nos lo va a dar por su mano de bondad. Pero debemos de aprender a gobernar eso dentro de nosotras. ¿Por qué estoy queriendo más? ¿Por qué quiero tener otro trabajo? ¿Por qué quiero ganar más? ¿Por qué quiero hacerlo? Examinémonos para que el Señor ponga su luz en nuestro corazón. Sí, el Señor es capaz de decirle a usted, necesito que te movas a esta posición mejor en tu trabajo, o que le den una mejor posición en su trabajo. Él lo puede hacer, pero necesitamos examinar nuestro corazón y aprender a gobernar sobre esas cosas. Vámonos a Lucas 12:15. Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Miren, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué significa esto? Mucha gente entre más tiene, menos en paz vive. Si ha conseguido todas las cosas por su propio deseo, por su propia codicia, por su propia avaricia, no va a tener paz. Si el Señor ha traído toda la bendición a su casa, usted duerme tranquila. No está pensando en qué va a pasar, no está pensando en mañana, no está pensando en pasado mañana, porque sabe que ha venido del Señor, que usted a lo mejor solo se dedicó a obedecer la palabra del Señor y Él trajo la bendición a su casa. La palabra dice que lo busquemos a Él y que todas las cosas nos van a ser añadidas. No busquemos las añadiduras por codicia, busquémoslo a Él por amor. Y miren Proverbios 21:26. Proverbios 21:26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Miren, la gente codiciosa se conoce así. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene mucho. Mi esposo tiene una frase o un pensamiento y porque él lo ha visto mucho. Y es que la gente que tiene mucho dinero y que lo ha hecho por medio de la codicia y la avaricia, nunca tienen para dar. Tienen mucho dinero, tienen sus cuentas llenas, tienen su casa llena, pero no tienen la disposición de dar. Y la gente que muchas veces tiene lo necesario y que va a ir a sacar de su alacena o de su refrigeradora algo para dárselo, se lo está dando con todo el amor que el Señor le puede poner, porque dice, el justo da, pero el que codicia todo el día, ese detiene su mano para dar. Ese detiene su mano para bendecir a otra persona, porque está pensando en que alguien más se va a llevar lo que a él le costó. Pero mis amadas hermanas, cuando no está ese espíritu de codicia y avaricia en nosotras, podemos dar y dar y dar. Y el Señor es bueno porque nos pone en la mano para dar. Bendigamos al Señor cuando alguien viene y nos pide, o cuando nace en nuestro corazón darle a alguien, porque entonces significa que el Señor ha transformado nuestro corazón y no lo queremos todo para nosotros. ¿Sabe qué pasa con toda esta enfermedad? Y que dicen, no haga compras alocadamente, solo porque piensa que algo va a pasar. Eso es codicia. Quiero tener todo lo quiero tener en mi casa, que no me vaya a faltar absolutamente nada.
Pero yo le aseguro que muchas de nosotras no fuimos el día que se acabó el papel higiénico en los supermercados, no fuimos a comprar y hasta el día de hoy no se ha acabado el papel higiénico en la casa. Por la misericordia del Señor y porque Él es el dador de todas las cosas. Yo le aseguro que usted no fue a comprar a lo mejor carretillas llenas de comida y de todo esto cuando empezó la cuarentena, pero nunca ha hecho falta en su casa, porque hemos aprendido a confiar en el Señor y no a que nuestro corazón codicie todas las cosas que hay en el supermercado y que podamos traer a nuestra casa. Amén. Debemos aprender a que la codicia nos vuelve miserables y desdichados, que no podemos disfrutar de lo que Dios nos da porque nos volvemos esclavas de las cosas terrenales. Debemos vencer la codicia en nuestro corazón y debemos dejar que el Señor obre para que saque dentro de nosotros esa codicia. Amén. Así que mis amadas hermanas, yo espero que hayamos aprendido a que debemos escoger por la palabra, a que debemos escoger gobernar con la palabra del Señor, a ser mujeres virtuosas y capaces de gobernar, a ser mujeres temerosas de Dios, que obedezcamos a Dios, de ser mujeres que amemos la verdad, ser mujeres que amemos la palabra y que aborrezcamos la avaricia, que odiemos la codicia. Este odio pues no es un odio malo, es un odio santo de decir, así como el Señor dice que Él aborrece la boca perversa. Es eso, es sentir repulsión por codiciar, por tener las cosas de otro, por querer más, por saciar nuestra carne. Mis amadas hermanas, el Señor definitivamente es bueno y cuando Él nos está enseñando algo en la palabra es por su amor, es por su misericordia, es por su bondad, es porque Él quiere que nosotras lleguemos a ser la esposa del Cordero. Y hoy el Señor nos ha mostrado cómo podemos vencer y someter esta carne por medio de su palabra, amando su palabra. Aprendamos a ir al Señor y gobernar por medio de su palabra, por medio de su nombre, nuestra mente carnal, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Amén. Hemos aprendido